¿sí? Muy bien. Entonces, ya estamos viendo la presentación. Les decía que es una capacitación organizada por el Colegio Sobre la Roca, por Monte Alto y New Hope, donde vamos a estar hablando sobre la sexualidad en la familia, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Si bien no vamos a estar compartiendo muchos versículos bíblicos, el enfoque y los principios que se van a estar dando a lo largo de toda esta capacitación tiene que ver con un criterio de enseñanza cristiana, ¿sí? Primeramente vamos a estar hablando de la sexualidad en la pareja y también vamos a estar hablando sobre la sexualidad en los hijos, ¿sí? De ustedes, todo lo que yo les voy a estar diciendo es una guía. Lo van a examinar, lo van a pensar, lo van a poner delante de Dios, lo van a estar compartiendo con su cónyuge y van a ir aplicando lo que crean conveniente, ¿sí? Es uno de los temas más complejos de tocar, es un tema muy sensible, ¿sí? Y queremos hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto y invitamos a que cuando termine la capacitación, que cortamos la grabación, cada uno de ustedes pueda compartir sus dudas, sus interrogantes, sus inquietudes, ¿sí? Vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Buscando una definición de sexualidad, ¿no? Ya que vamos a empezar a hablar de sexualidad, buscaba una definición sencilla y obviamente no la encontraba, ¿sí? eh, Yendo un poco a la fuente, ¿no? Viendo un poco qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la define como un aspecto central del ser humano, ¿no? Y que está presente desde el primer momento del nacimiento, ¿no? Desde la concepción, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la vida, ¿sí? El tema de la sexualidad es un tema súper amplio, ¿no? Que va más allá, ¿no?, de lo que es el sexo, tiene que ver un poco con las identidades y los roles de género, con el tema de la orientación sexual, el erotismo, el placer. O sea, realmente es un tema súper, súper amplio, ¿sí? Pero realmente es una definición un poco compleja de analizar, difícil de entender, y lo que quería, de alguna forma, sacar esta conclusión, ¿no? De que es una definición compleja porque es un área compleja, ¿sí? La sexualidad en muchas familias, en muchas personas, les ha dado mucha felicidad, pero también es un área de mucho dolor, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar el tema de la sexualidad en nuestros hogares cristianos, ¿sí? Y hablando un poco de la importancia de tocar este tema, y que realmente es un tema que nos preocupa muchísimo como papás, quiero compartir algunas estadísticas que nos ayudan a entender por qué realmente es importante tocar un tema como la sexualidad. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, que de alguna forma estuvimos hablando un poquito de esa definición, dice que 1 de cada 5 mujeres fue víctima de abuso sexual en la infancia. Después, UNICEF habla de que casi 1.100.000 de niños y niñas de adolescentes de América Latina han sido víctimas también de violencia sexual en algún momento de su vida. Otro tema que es súper, pero súper importante y que preocupa muchísimo a los papás es que la pornografía es el 30% de los datos que existen en Internet. Y que generalmente la edad media en donde un niño tiene acceso a contenidos pornográficos es alrededor de los 8 años, ¿sí? Eh, y otro dato importante que saco de este análisis estadístico es que el 30% de los niños entre 8 a 12 años solo tienen educación sexual a través de lo que ven en Internet, a través justamente de la pornografía. Entonces, evidentemente, es un tema complejo porque empiezan a ponerse, ¿no es cierto?, en nuestra mente varias palabras: sexualidad, sexo, acto sexual, género, y más hoy en estos tiempos. ¿Es todo lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿La sexualidad es más que el sexo? ¿La sexualidad es solo el sexo? Y más allá de estar pensando en alguna definición que puede de alguna manera compartirnos
la Organización Mundial de la Salud o algunas organizaciones, la pregunta clave que tenemos que hacernos en el día de hoy: ¿qué es la sexualidad para cada uno de nosotros? ¿Realmente la consideramos como algo vital para nuestro desarrollo? ¿La entendemos a la sexualidad solo como un medio de procreación? ¿La sexualidad es algo íntimamente ligada al sexo o es mucho más que el sexo? ¿Es algo malo? ¿Es algo sucio? ¿Es algo bueno? ¿Es algo propio de la juventud? ¿Es algo que quizá desde nuestros conceptos cristianos o eclesiásticos lo ligamos al pecado, al desenfreno, a las tentaciones? ¿Es un tema tabú? Cuando hablamos de sexualidad, estamos poniendo el dedo en un área de dolor emocional de nuestras vidas. ¿Es solo un medio para tener placer? En cierta forma tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la sexualidad para nosotros? ¿Cuál es mi visión de la sexualidad? Y esa visión, como papás, como cónyuges, se fue construyendo a partir de las vivencias que hemos tenido desde chicos. Esa sexualidad se fue construyendo a partir de esas heridas que quizá hemos tenido por este tema, por las mentiras que muchas veces hemos creído por parte de nuestra familia, la cultura. Y obviamente esa visión de sexualidad la llevamos a nuestra vida conyugal. Y no solamente nuestra visión personal de la sexualidad, sino también la sexualidad en la pareja, es lo que le da forma a la sexualidad en la familia. ¿Sí? Por eso, algo muy importante a la hora de querer enseñar la sexualidad a nuestros hijos es hacernos esta pregunta: ¿qué es para nosotros la sexualidad? Y la mejor definición que encontré, sencilla, concreta, es que la sexualidad es un invento de Dios, ¿sí? Y si es un invento de Dios, evidentemente, sin duda alguna, es algo bueno. Obviamente, como papás, también tenemos que entender que nosotros también estamos aprendiendo, ¿sí? Esta visión de la sexualidad va cambiando con el paso de los años. Y realmente la pregunta es si podemos vivir una sexualidad plena, ¿sí? ¿Qué sentimientos nos despierta esto de tener una sexualidad sana, una sexualidad que se vincula con heridas no sanadas? Nos da miedo, nos da vergüenza, nos da rechazo. Estamos en este proceso de vivir una, una sexualidad plena, ¿no? Si es un invento de Dios, obviamente es algo bueno y tenemos que considerar que la sexualidad es una bendición de Dios, es una forma que Dios ha utilizado para demostrar su gracia y su amor para con la humanidad. Por eso es clave, para no repetir nuestro pasado, para que estas cuestiones o traumas vinculados con la sexualidad se repitan de generación en generación, tenemos que sanar nuestra sexualidad si vemos que hay áreas que realmente son piedra de tropiezo para encontrar esa sexualidad plena, ¿sí? Hoy encontramos que hay hombres que llegan al matrimonio con una colección de películas pornográficas en la cabeza, ¿no? Mujeres que llegan al matrimonio con una colección de heridas emocionales vinculadas a la sexualidad. Y obviamente todo eso va generando una idea distorsionada de lo que es el sexo, ¿no? De lo que son las necesidades, los deseos del hombre y de la mujer, ¿sí? Por eso es clave, ¿sí? Que podamos como matrimonio, ¿sí? Empezar a ver que si en nuestra sexualidad hay problemas, es necesario trabajarlos. Es necesario volver a ese primer amor, ¿sí? Que de alguna forma nos compromete con vivir una sexualidad plena. Muchas veces dentro del cristianismo encontramos parejas que atraviesan las mismas dificultades que las familias que no conocen a Cristo. Probablemente hay muchas dificultades vinculadas a la sexualidad, al dinero, que conllevan a situaciones más terribles, ¿no? Como el tema de la infidelidad. Entonces, el tema de la sexualidad es un terreno que nos aproxima a más bendición o que realmente trae consecuencias si no la estamos entendiendo y manejando como corresponde. ¿Mm?
vamos a ver algunos tips. Esta capacitación va a ser bastante práctica, por eso está llena de tips que tienen que ver con la sexualidad en la pareja y con la sexualidad en la familia y en nuestros hijos. El primer tips que quiero compartirles, como para que podamos ir discerniendo cuál es mi visión de la sexualidad, es un poco que investiguemos nuestra historia familiar, los mandatos que tienen que ver con nuestros padres, nuestras madres, si existen mentiras que hemos creído a lo largo de toda nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra vida adulta, porque eso es como una mochila que la llevamos a nuestra vida conyugal. ¿Sí? Por ejemplo, quizá creciste con esta realidad de que el mito es que el sexo es una obligación, que el sexo es algo malo, es algo pecaminoso. Y lo importante es que vos empieces a contrarrestar esas mentiras con una verdad revelada por Dios. ¿Sí? Entonces yo te animo que hagas una lista como primer ejercicio y empieces a escribir tu propia visión de la sexualidad, donde ahí puedas poner todo lo que vos creas de la sexualidad y que puedas empezar a percibir esto es una verdad, esto es una mentira. Inmediatamente cuando vos identifiques 5 o 6 mentiras, trates de contrarrestarlo con verdades bíblicas, con verdades que de alguna forma van a desterrar esos mitos o esas mentiras que están condicionando que vivas una sexualidad plena. Como un ritual y un momento de oración e intimidad con Dios, rompe esta lista de mentiras y empezá a leer repetidamente, empezá a recordar estas verdades que van a ir dando una nueva concepción de lo que es una sexualidad según los principios de Dios. Otro consejo importante que tiene que ver con cómo se afecta la sexualidad con el paso de los años es que nuestro cuerpo obviamente va cambiando. Y es importante que como cónyuge aprendamos a aceptar y amar nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo va cambiando, especialmente con el paso de los años, los embarazos, ¿no es cierto? Todo nuestro cuerpo va cambiando con el paso de los años y es importante que hagamos el ejercicio de amar y aceptar nuestro cuerpo. Eso va a condicionar nuestra vida plena sexual. Otro tips que puede ayudarte a empezar a sanar esa área de dolor es empezar a escribirle una carta amorosa a aquellas zonas feas que nosotros consideramos feas, ¿no es cierto? Y empezar a escribirle una carta amorosa. Quizá estés enojada con tu barriga, quizá estés enojada con tu papada, con ciertas arrugas, pero cada una de esas expresiones, cada una de esas de estos rasgos físicos son el signo de algo importante, ¿sí? De que tuviste hijos, de que el paso de los años realmente te está ayudando a poder tener una vida cada vez más plena. Entonces, empezar a escribirle esa carta amorosa a cada una de esas zonas feas que vos considerás feas, puede ser que empieces a sanarte y a cambiar la forma de empezar a mirar tu cuerpo, ¿sí? Muchos de los problemas que existen en la sexualidad en la pareja tiene que ver con causas físicas. Puede pasar que alguna cuestión endocrina, que alguna cuestión clínica condicione la baja libido y eso repercute en el deseo sexual. También puede ser que haya causas psicológicas, como por ejemplo el estrés, la inseguridad, una baja autoestima. Hay momentos en la vida del hombre y de la mujer donde muchas tensiones emocionales repercuten como síntoma la falta de deseo sexual, ¿no es cierto? Problemas vinculados a la pareja, ¿sí? Esto de no tener una identidad clara de qué es lo que debe ser un hombre y qué es lo que debe ser una mujer, eso genera muchas veces problemas de pareja, ¿sí? Problemas de comunicación. Todo lo que tiene que ver con esto de la instantaneidad, la ausencia de lo que son juegos preliminares, ¿sí? El desconocimiento, ¿no? de
de cuáles son los intereses y las necesidades de tu cónyuge, ¿sí? Esto de que a veces acariciamos a nuestro cónyuge de la forma que nos gustaría que él nos acaricie y vamos demasiado rápido o vamos demasiado lento, y realmente esto genera conflictos en esta vida amorosa y sexual, ¿sí? Entonces, identificar los problemas nos puede ayudar a empezar a tener un principio de solución. Hay 5 enemigos, ¿sí?, de la vida sexual en la pareja, y hoy quiero como empezar a seguir dando algunos consejos prácticos, pero uno tiene que ver con esta capacidad que a veces existe de uno de los cónyuges de asumir ciertas responsabilidades. Entonces es como que uno se termina casando con un propio hijo. De hecho, el cónyuge es como un hijo más, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, nadie quiere tener relaciones con su hijo. Entonces, es como que no hay una adquisición real del rol. Entonces, obviamente, eso afecta el hecho de poder tener una vida eh, plena en la pareja. Otro rol conyugal muchas veces es justamente que los cónyuges, al no asumir el rol de esposos, permanentemente actúan como hijos. Son personas que nunca han cortado el cordón, y esto hace de que vivan como si fuesen hermanos, ¿no es cierto? Entonces no pueden encontrar una sexualidad plena justamente porque no pueden identificarse con el rol conyugal, ¿sí? Por otro lado, hay situaciones interpersonales en la vida de pareja que permanentemente genera que haya una desmotivación por una vida sexual, ¿no? Y tiene que ver esto con las pocas capacidades que tienen las personas de comunicarse bien y relacionar o resolver distintos tipos de conflictos que puede haber en la pareja. Obviamente en la cama no se van a solucionar los problemas que hubo a lo largo de todo el día. Entonces, evidentemente es necesario aprender a ser más asertivo, más comunicador, aprender a resolver problemas que nos van a ayudar a poder tener un mayor nivel de intimidad. Y obviamente ese resultado va a ser justamente que podamos empezar a tener una mejor relación de amigos. La clave para poder vivir también una sexualidad plena es que podamos ser uno, no solamente en lo corporal, sino también en nuestro sentir y en nuestro pensar, ¿sí? Y es clave para eso empezar a construir espacios de intimidad, asignarles tiempo y espacios para la intimidad conyugal, ¿sí? Para poder tener tiempo de calidad en la pareja. Otro tips que va a poder ayudar a poder cultivar una sexualidad plena tiene que ver con esto de hacer espacio para todo lo que son los juegos preliminares, ¿sí? A veces la relación sexual pasa a ser algo mecánico, algo hasta podría decir hasta rápido, y no podemos darle el tiempo para expresar adecuadamente el amor con masajes, con caricias, con palabras, con besos, ¿sí? Entonces, empezar a hacer el amor de una manera más despacio, pensando y disfrutando la previa, eso va a ayudar a que se pueda empezar a cultivar el erotismo nuevamente en la pareja. Otro tips que pueden empezar a implementar quizá desde hoy mismo, ¿no? Es esto de empezar a tomarse tiempos para estar solos. Irse a algún lugar especial, tener espacios para justamente volver a ese primer amor, cultivar el romanticismo, ¿sí? Empezar a generar esos espacios para disfrutar la amistad en la pareja. Es importante que en esos momentos haya mucho diálogo, ¿sí? Y quizá, si nos cuesta hablar sobre la sexualidad con nuestro cónyuge, quizá lo más fácil es empezar a escribir juntos una carta, uno hacia el otro, donde podamos expresar eh, cómo nos sentimos con respecto al área sexual en la pareja. Si la frecuencia con la que hacemos el amor es la que se alinea un poco con nuestros deseos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. En fin, tenemos que saber que hay como 3 enemigos que de alguna manera atentan
con la sexualidad en la pareja. Y uno es la culpa. Esto de pensar de que no merezco, ¿sí? Sentirme amada, no merezco sentirme deseada, ¿sí? La otra es el miedo, ¿sí? Esto que tiene que ver con sanar mi pasado y salir de esta zona de confort, ¿no es cierto? Que de alguna forma me viene, eh, me viene atando, ¿no? Y no puedo disfrutar con mi cónyuge una sexualidad plena. Y el tema también que es importante es la ignorancia, ¿sí? Muchas veces eh, no hay una identificación de las necesidades y de los gustos sexuales de mi cónyuge. Y evidentemente uno hace el amor a través de ese bagaje de experiencias que muchas veces son mentiras que hemos creído a través de la cultura, la pornografía y cosas totalmente distorsionadas de lo que es la naturaleza divina, ¿sí? Así que estas cosas son algunos tips que nos pueden ayudar a empezar a prestarle atención a la sexualidad en la pareja si obviamente existen algunas áreas problemáticas que necesitan ser tratadas, porque si no se hace un efecto de bola de nieve en donde con el tiempo se van a ir abriendo puertas a nuevos problemas. La invitación es esta, ¿no? Que si ustedes detectan que dentro de la sexualidad en la pareja hay conflictos, esos conflictos deben tratarse. Porque cuando el hombre o la mujer no encuentran dentro del hogar lo que necesitan, lamentablemente una tendencia es encontrarlo fuera del hogar. Y eso abre la puerta a una destrucción total. Ahora, con respecto a los hijos, ¿sí? Y les invito, digamos, a dejar sus dudas, sus preguntas. Los pueden hacer aquí en el chat. Si hay dudas o consultas, lo podemos ir dejando en el chat, después los vamos a leer. Es importante que hablemos, ¿no? Sobre la sexualidad con los hijos. Y muchas veces es un tema que nos atemoriza, que nos da vergüenza, que nos da miedo. Y justamente porque cuando hablamos de la sexualidad con nuestros hijos, estamos reconociendo que somos seres sexuados, ¿sí? Es algo que nos cuesta comprender. En nuestra cabeza, desde chicos venimos pensando que todas las papás tienen relaciones menos los nuestros, ¿no es cierto? Y bueno, y eso de alguna manera también lo piensan nuestros hijos. Por eso a veces resulta tan incómodo con nuestros hijos hablar de sexualidad. Incómodo para nosotros y incómodo para ellos. Ahora, la clave es no avergonzarnos de hablar de aquello que Dios no se ha avergonzado de crearlo. No tenemos que olvidarnos que la sexualidad es un regalo de Dios y que va más allá del sexo. Como habíamos dicho anteriormente, tiene que ver con el desarrollo humano. Ahora ustedes dirán, ¿cuándo empiezo a hablar de sexualidad con mi hijo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Quién le va a hablar? ¿Papá, mamá? ¿Los dos? ¿De qué forma empezar a hablar sobre la sexualidad? Lo importante es que lo empecemos a hablar. Porque si nosotros callamos, otras personas van a estar hablándoles de sexualidad. Nuestros amigos, el gobierno, el Estado, Internet. Les va a estar hablando gente con buenas intenciones y gente con muy malas intenciones. Entonces, en la medida que nosotros callamos, nuestros hijos van a estar prestando sus oídos a otras personas. Y es importante que no seamos ciegos, sordos y mudos frente a un tema tan importante que es la sexualidad. Primeramente porque ellos tienen el derecho de saber cómo vivir una sexualidad plena. Y también está demostrado, ¿no? Hasta científicamente, que los niños y los adolescentes que recibieron una adecuada educación sexual, en cierta forma, viven una sexualidad más responsable. Entonces les vamos a estar haciendo un beneficio cuando hablamos de la sexualidad a nuestros hijos. Ahora, ustedes dirán, ¿cuándo empiezo a hablar? Bueno, es importante que empieces lo más temprano posible.
sea, desde pequeños hay que empezar a hablar de la sexualidad. Si tus padres empezaron a hablar de la sexualidad a los 15, 16 años, probablemente con tus hijos tengas que hacerlo a los 8, 7, 5, desde siempre, ¿sí? Porque eso va a ayudar a que vos empieces a constituirte como su referente. Si vos no ocupás el lugar del referente frente a la sexualidad, ese lugar lo va a estar ocupando el colegio, los amigos, la cultura, la televisión. Y esto con todos los temas, ¿no? No solamente con la sexualidad, con las drogas, con el noviazgo. O sea, es importante que ellos vayan adquiriendo una verdad frente a estos temas, y la mejor manera es que vos te vayas constituyendo como referente. Y como decíamos, no es una conversación de un día, es una conversación que uno tiene que ir teniendo con los hijos a lo largo de toda la vida, ¿sí? No necesariamente es en un hecho concreto, no es como una plática, decir, bueno, cumpliste 15 años, vamos a tener una plática entre padre e hijo, entre madre e hija. No, no, de hecho es una conversación más que vamos a tener con nuestros hijos, o sea, de un montón de conversaciones y un montón de temas. Lo importante a todo esto es tener una comunicación total con nuestros hijos. Es importante que nuestros hijos puedan pensar en voz alta delante nuestro, y que nosotros también podamos pensar en voz alta delante de nuestro cónyuge. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay que tratar de ser natural, hay que tratar de desde chiquitos empezar a hablarles cuando, por ejemplo, ven a una mamá embarazada, cuando quizá ven algunos animalitos, quizás son oportunidades que nos ayudan a hablarle de cómo nacen las personas, cómo se forman las personas. También existen algunas literaturas que nos pueden ayudar a poder leerles cuentos y que ellas puedan empezar a asimilar todas estas cuestiones vinculadas a la sexualidad. Y con esto quiero decir que no está mal que tengamos la plática, ¿no? Este momento donde de alguna forma tratamos de conversar, pero algo mucho mejor que tener esa plática es tener muchas conversaciones cortas e informales, con naturalidad, sobre lo que es la sexualidad. Algo muy importante es esto de evitar eh, retar, evitar decirles que está mal lo que están diciendo, juzgarlos, o directamente decirle, bueno, esto lo vas a hablar cuando venga tu papá. O sea, empezar a retarlos cuando empiezan a hacer preguntas que nos incomodan. Preguntas que quizá no hemos tenido todavía todas las respuestas. Otro error muy común que muchas veces los papás suelen repetir es esto de empezar a no llamar las cosas por su nombre. Y nuestros hijos crecen con un vocabulario totalmente erróneo: el pajarito, la polla, el pito, el nidito, el chile. Son cosas que de alguna forma no van a ayudar a que pueda naturalizar el tema de la sexualidad. Entonces, hay que buscar la oportunidad de tener conversaciones naturales a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, en el kinder, cuando un amiguito tenga la mamá embarazada, ¿no? Y bueno, aprovechar, ¿no? El nacimiento de un hermanito de un amigo para empezar ahí a tener conversaciones vinculadas a la sexualidad, ¿sí? En la adolescencia, por ejemplo, Pablo, pasa esa salsa, un trastecito y la ves. algo importante dentro de la adolescencia es aprovechar cuando ellos nos cuentan algo que hicieron sus amigos. Quizá alguna noticia que estamos viendo sobre embarazo adolescente, alguna situación, una película donde haya una situación de violencia sexual. Son oportunidades que tenemos para no juzgar lo que los amigos hicieron que está mal, ¿no? Porque después ellos capaz no nos van a querer contar nada. Pero sí esto de que ayudarlos a que empiecen a tener un pensamiento crítico, que empiecen a pensar por ellos mismos, que puedan empezar a construir una imagen de esa sexualidad.
Y obviamente todo esto no es lo mismo, no es lo mismo tener una conversación natural con un nene de 4 años que con un adolescente o con un preadolescente. Y acá tenemos que ser obviamente súper dóciles y sensibles para saber darle a nuestros hijos lo que quieren saber en la medida de que ellos estén preparados para entenderlo y para asimilarlo. Por ejemplo, de 0 a 5 años, es importante que un niño aprenda a llamar a sus partes íntimas con el nombre que realmente tienen. Pene, vagina, vulva. ¿Sí? Es normal que los chicos se exploren, se toquen. Y tenemos que manejarlo con naturalidad, no retarlos. ¿Sí? Tenemos que, en cierta forma, dejar que se exploren, que conozcan. Estamos hablando de nenes muy chiquititos. ¿Sí? Y sí advertirle que, que nadie puede tocar sus partes íntimas, ¿sí? íntimas, que si alguien lo toca hay que avisarle a mamá y a papá. ¿Sí? Como que es algo muy importante. Y que eso solamente lo puede hacer él. Cuando obviamente los chicos son más grandecitos, por ejemplo, entre 5 y 7 años, es importante también ya inculcar algunas pautas de aseo y de higiene para que ellos empiecen a tomar mayor autonomía en la limpieza de sus genitales, por ejemplo. Y también tenemos que ir ya desde chiquitos explicando el modelo de familia que se alinea con nuestros valores, ¿sí? Porque de eso también tiene que ver con la sexualidad. Ya cuando vienen los chicos creciendo entre 8 y 12 años, hay que de alguna forma anticiparse a la menarca, ¿no? Entonces hay que explicarle el tema de los cambios en el cuerpo, hay que explicar, obviamente, todo de manera gradual, no lo vamos a hacer todo esto a un niño de 8 años, pero sí quizá a un niño de 8 años vamos a empezar a hablarle sobre los cambios que en su cuerpo va a haber, y quizá un niño de 12 años ya vamos a estar hablando de cómo es una relación sexual, el tema de la fecundación, cómo nacen los niños, pero fundamentalmente también vamos a estar compartiendo la idea de Dios sobre lo que es la vida matrimonial y hablar fundamentalmente sobre la importancia y el propósito del noviazgo. Esto es algo que tenemos que empezar a hablarlo desde que los chicos son chicos, porque capaz en tu cabeza pensás que tu hija se va a poner de novio a los 17, 18 años, pero ella ya a los 12 tiene ganas de tener novio. Entonces, obviamente es algo que tenemos que empezar a hablarlo antes, porque si no, terminan como sorprendiéndonos. ¿Mm? Cuando los chicos ya son más grandes, estamos hablando ya de la adolescencia, es importante, obviamente, seguir hablando del sexo como idea de Dios, hablar de la importancia, ¿no?, de la vida matrimonial, ¿sí? Es importante esto de hablar de la importancia del noviazgo y cómo enseñarles a ellos a tener un noviazgo cristocéntrico. Más allá de lo que ellos hagan, es bueno que nosotros como padres podamos transmitirles una visión de lo que para nosotros sería una sexualidad en Dios. Pero también paralelamente tenemos que hablarles de los riesgos de la sexualidad, de las consecuencias psicológicas que puede tener un mal uso de la sexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, de cuestiones vinculadas a los anticonceptivos que se pueden alinear a nuestros valores como familia. Hablar del placer, del amor. Todos estos temas son súper importantes, porque recuerden que nosotros con nuestros hijos hablamos poco o casi nada, pero paralelamente nuestros hijos están siendo bombardeados por sus compañeros, por internet, por la cultura, y nuestra voz tiene que ser más resonante que la de ellos. Entonces tiene que de alguna forma esto quedar grabado en su corazón. Como vemos, el tema de la sexualidad tiene que ver con temas súper amplios, que tienen que ver con el desarrollo integral, con la salud reproductiva, con las relaciones interpersonales, con la imagen corporal, con el respeto de su propio cuerpo, ¿sí? Con cuestiones vinculadas a la autoestima. Por eso es tan importante el tema de trabajarlo con nuestros hijos y no dejarlo librado al azar.
es muy importante que seamos proactivos como padres en hablar esto. Si ellos nos preguntan, bueno, tenemos la oportunidad de poder compartirles. Entonces es importante parar nuestro mundo y ser transparentes, compartirle lo que sabemos. Y si no sabemos algo, bueno, lo vamos a averiguar juntos. Creo que como hijos tienen que saber que no tenemos todas las respuestas y que es importante que en ese clima de unidad, en ese clima de compañerismo, podamos encontrar la respuesta a todas sus preguntas. También algunos tips que pueden ayudar tanto a padres como a maestros es esto de que muchas veces nuestros adolescentes necesitan consejeros que justamente ayuden a sentirse comprendidos, ¿sí? Y no sentirlos culpables. O sea, es importante que nuestros hijos se encuentren un ambiente de gracia a la hora de hablar de sexualidad. Necesitan que ese diálogo sea un espacio de sostén, un espacio de confianza. También necesitan que nosotros nos preparemos, porque algo que suele pasar es que nos preparamos mucho para criar a nuestros hijos en la primera etapa de vida, en los primeros 5 años, y después dejamos librado al azar todo lo que tiene que ver con la adolescencia. Y acá nos damos cuenta que lo que hemos aprendido en la primera etapa de crianza no sirve absolutamente nada para la segunda. Entonces es clave que busquemos también mentores que nos ayuden y nos capaciten sobre cómo ser un padre de un hijo o una hija adolescente. La segunda pregunta es cómo hablar. ¿Cómo empezamos a hablar de sexualidad, de sexo? Y acá es importante esto de ser sensibles, de no le daríamos un churrasco, un pedazo de asado o de carne a un bebé que no puede ni siquiera masticar. Bueno, de la misma manera, con nuestros hijos tenemos que ir dándoles información en la medida que ellos nos van preguntando. Y si no nos preguntan, quizás hacer nosotros algunas preguntas para ver ellos qué piensan. Y como familia nos tenemos que poner de acuerdo. Es algo que va a hablar papá, es algo que va a hablar mamá, es algo que podemos hablar juntos. Bueno, ahí cada familia va a ir viendo cuál es la mejor manera. Y una de las cosas que tenemos que ayudar y proteger a nuestros hijos es el tema de el acceso a la pornografía. ¿Por qué? Porque esto va generando una distorsión sobre la idea del sexo y sobre todas las cosas va también generando una adicción. La adicción a la pornografía es una adicción tan peligrosa como cualquier adicción. Y hoy, obviamente, el mayor problema es la accesibilidad. Antes, un adolescente de los años 80, 90, tenía que prácticamente transformarse en un soldado, viajar como 1 hora, 2 hasta la ciudad, ir con todos sus ahorros para comprar una revista, si quería tener acceso a algo pornográfico. Hoy básicamente nuestros hijos tienen una colección de videos pornográficos a la distancia de un clic. Y como decíamos al principio, hay niños que ya a los 8 años han tenido la exposición a un montón de videos que realmente son terribles. Entonces tenemos que ser cuidadosos como padres y cerrar la puerta a que la pornografía no entre a nuestro hogar. Es importante que los cuidemos hasta el momento que ellos empiecen a cuidarse por sí solos. Y para eso es necesario que nosotros como padres nos formemos, aprendamos qué software, qué filtros, qué controles parentales podemos ponerles en las computadoras, en sus tabletas, en sus celulares, para que de alguna forma cerramos la puerta a que la pornografía entre a nuestra casa. Es importante esto de cuidar el lugar donde nuestros hijos usan los dispositivos. ¿Sí? Hoy se habla de que los niños son una generación porno nativa, porque ellos
Ni siquiera le han dado un beso a alguien y ya han visto cualquier cantidad de videos pornográficos y los padres de eso ni lo saben. Nunca se lo han dicho. Por eso es importante esto de cuidar en qué lugar van a estar nuestros hijos utilizando los dispositivos. Es sumamente peligroso que nuestros hijos estén solos con las computadoras y sobre todo de noche, en su habitación, encerrados, donde nosotros no tengamos acceso a poder visibilizar qué es lo que ellos están viendo. Es importante esto de aprender a fijar un horario, porque eso también ayuda a contener esta situación, ¿sí? Fíjense que esto no lo dice la Biblia, lo dice la Academia Americana de Pediatría respecto al tiempo de exposición a las pantallas. De 0 a 2 años, ellos dicen nada de tecnología. De 2 a 5 años, podría pensarse entre media hora y 1 hora por día. De 7 a 12 años, 1 hora con un adulto adelante, nunca en horas de comida. De 12 a 15 años, 1 hora y media, y mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Y también recomiendan de que personas adolescentes de 16 años no utilicen el tema de las pantallas dentro del dormitorio. O sea, esto lo está diciendo la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? Porque saben del riesgo y del potencial adictivo que muchas veces está a un simple clic. Es importante como papás que tengamos esa comunicación total para que podamos revisar el historial, ver qué es lo que ellos ven, compartir un poco, que nos cuenten con quién chatean, con quién están, en qué grupos están. El hecho de poder darles libertad con el uso del celular, pero al mismo tiempo cuidar el lugar donde ellos están y con quienes hablan, ¿sí? Esto es importante hacerlo para que ellos vayan como desarrollando un filtro interno, porque no siempre van a tener filtros en las computadoras, van a ir a la casa de sus amigos, van a ir a lugares públicos a usar tecnología, y ese filtro externo ya no va a estar. Necesitan que ellos tengan ese filtro interno, que es justamente el dominio propio. Es justamente aprender a gestionar emociones, porque muchas veces lo que abre la puerta a la pornografía es la angustia y el estrés. Por eso necesitamos trabajar un ambiente de gracia, de ayuda, de amor incondicional, porque es común, lamentablemente, que los niños, que los adolescentes caigan y luchen con el tema de la pornografía, porque también es un problema para los adultos. Si hoy como adultos no caemos en la pornografía, probablemente es porque no nos exponemos a estar cerca de ese precipicio. Porque es probable que también caigamos. Entonces, nosotros hemos podido desarrollar ese dominio propio para mantenernos alejados. Y tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Como habíamos dicho, es importantísimo, muy importante, pedir consejo y asesoría como padres en este tema, porque es un nuevo capítulo de la adolescencia. Y para trabajar la sexualidad en la adolescencia necesitamos prepararnos. Lo importante de todo esto es empezar a ver qué es lo que hay debajo de la línea del agua. Si existen problemas vinculados a la sexualidad en la familia, tenemos que pensar que existen debajo de la línea de agua algún conjunto de situaciones que pueden hacer que sea un síntoma la problemática en la sexualidad. Si nuestros hijos están teniendo problemas con la sexualidad, problemas con la pornografía, si nosotros en la pareja tenemos problemas de sexo, probablemente haya algo que condiciona que aparezca ese síntoma. Una disfuncionalidad familiar, malas compañías, heridas emocionales, un papá ausente, una imagen distorsionada de los roles paternos, maternos, alguna situación de abuso. En fin, hay un montón de situaciones que pueden hacer de que hoy podamos estar atravesando una problemática de este tipo. Y si bien la mayoría de todas las personas que estamos aquí
Creemos que cuando hemos llegado a Cristo, Cristo nos ha hecho nuevas personas y que todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas han pasado y todas son empezado a ser nuevas. Vemos el poder transformador del Evangelio. También vemos, ¿sí?, que muchas veces, aún teniendo a Cristo, no podemos vivir una sexualidad en Cristo. Vemos que cuando Cristo no está en el señorío de nuestra sexualidad, el esposo muchas veces está como algo superior y la esposa como algo inferior. El esposo es un ser autoritario y la esposa una persona sumisa. El hombre tiende a tener actitudes agresivas y la mujer tiende a ser pasiva. El hombre empieza a tener un sexo egoísta y la mujer empieza a creer que el sexo está al servicio del hombre. Y cuando Cristo está en el centro de esa sexualidad, al pie de la cruz estamos iguales. Hay un respeto mutuo. Tenemos la capacidad de ser asertivos. Hay una vida sexual plena con mutuo consentimiento y donde uno busca permanentemente una satisfacción mutua. ¿Y cómo es esto, no? Que a veces, estando en Cristo, todavía nuestra sexualidad necesita ser sanada. Y justamente porque estamos en ese proceso de transformación. Hay un libro que me llamó la atención la tapa, que se llama La habitación del candado. Y yo creo que a veces la sexualidad se transforma en eso, ¿no? Le hemos dado a Jesús la llave de nuestro corazón. Él hizo de nuestro corazón su hogar, pero aún puede ser que esté quedando en ese hogar una habitación con un candado a donde ni nosotros nos animamos a entrar. Y por eso es importante que sanemos nuestra sexualidad, que dejemos que Dios la restaure. Quizá a nosotros solo nos toca abrir la puerta y reconocer nuestra incapacidad para afrontar las tentaciones, para vencer la pornografía, para sanar nuestro pasado sexual y empezar a reconstruir una sexualidad y amar a nuestro cónyuge a imagen de Dios. Es muy importante que entendamos el valor trascendental del perdón, porque cuando confesamos nuestros pecados, Él toma esa autoridad y nos restaura, Él nos sana. Por eso es importante que si hoy en esta capacitación vos encontraste que la sexualidad todavía sigue siendo un área de dolor, si tenés, aún siendo adulto, problemas con la pornografía, si tenés dificultades con respecto a cómo ayudar a tus hijos con el tema de la sexualidad, es importante que te reconozcas incapaz y que dejes que el amor y el poder sobrenatural de Dios transforme tu sexualidad y la sexualidad de tu familia. Solo en Cristo podemos encontrar esa sanidad y esa transformación que todos estamos anhelando. Por eso, para terminar, quisiera que hagamos una oración, que podamos justamente hacer eso, pedirle perdón a Dios por quizá nuestra sexualidad y empezar una nueva etapa. Les invito a que oremos, que tomemos conciencia que Dios nos está escuchando y que invitemos a Jesús a que sea el Señor de esa habitación que quizá todavía tiene candado. Señor, Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y queremos pedirte, Señor, que transformes nuestra vida. Queremos pedirte perdón por haber vivido una sexualidad alejada de vos, y pedimos, Señor, que vos reines en toda nuestra vida y en especialmente nuestra sexualidad. Ayúdanos, Jesús, en la crianza con nuestros hijos. Guíanos.
a cómo poder transmitir tus verdades respecto a la sexualidad. Te entregamos, Señor, nuestra vida, la vida de nuestra familia, y confiamos en tu poder transformador, confiamos en tu sanidad, y confiamos que vos realmente nos vas a seguir haciendo nuevas personas. En el nombre de Jesús. Amén.